No soy el autor, todos los derechos reservados a sus respectivos creadores, favor de apoyar al autor para que siga publicando, gracias. Link de la historia, y del autor en la descripción del video. Fate X Ruby. Restos del destino. Capítulo 3. Ruby golpeó el suelo agachada antes de despegar inmediatamente en un trote ligero. Su primer pensamiento fue que necesitaba encontrar a Yang rápido, pero lo que ella y Shiro habían dicho la hizo disminuir la velocidad. Yang estaba absolutamente seguro de que haría muchos amigos en poco tiempo y Shiro había reafirmado esa opinión. Shiro incluso había dicho que era realmente agradable y que fácilmente podría ser amigos si solo hablaba con la gente. Si bien todavía quería estar en un equipo con Yang, tal vez no sería tan malo si Yang no fuera su compañero. Ciertamente no tendría quejas de que Shiro fuera su compañera e incluso podría estar bien con Weiss. También estaban esos dos con los que Shiro había estado hablando esa mañana, Nora y Ren. Si Shiro pudiera llevarse tan bien con ellos, tal vez ella también podría. Ruby estaba tan perdida en sus pensamientos que no se dio cuenta de la otra persona hacia la que corría hasta que fue demasiado tarde. Con un grito de sorpresa y un poderoso choque, Ruby se encontró acostada encima de la última persona con la que literalmente quería correr. «Quítate de encima, idiota». Weiss grita mientras empuja a Ruby. En un instante, la chica de cabello negro estaba de pie e intentaba ayudar a Weiss a levantarse. Estoy tan arrepentida, Weiss, estaba pensando y no estaba viendo a dónde iba y entonces te vi, pero era demasiado tarde y, está bien, dijo Weiss irritada mientras se levantaba y se sacudía el polvo. Estaba igualmente distraído y no te escuché a tiempo. Ruby dejó escapar un suspiro de alivio y dejó que sus hombros se desplomaran solo para saltar hacia atrás cuando de repente encontró el dedo de Weiss en su cara. Aún así. Esta es la segunda vez que te encuentras conmigo o con mis pertenencias. Mira, a dónde estés yendo. Con cada una de esas últimas palabras, Weiss empujó su dedo hacia Ruby, forzándola más y más hacia atrás hasta que estuvo al ras contra un árbol. Y yo lo siento. Realmente tendré cuidado de aquí en adelante. Lo prometo. Weiss suspiró mientras dejaba caer sus manos sobre sus caderas, peor aún, debido a esa estúpida regla, esto significa que serás mi compañero durante los próximos 4 años. Ruby comenzó a relajarse de nuevo y se apartó del árbol, con una expresión de esperanza en su rostro ante las palabras de Weiss, solo para terminar justo donde comenzó. Escucha. No aceptaré nada menos que lo mejor de mi compañero, así que será mejor que te pongas en forma o te daré forma. Lo tienes. Ese sí, señora. Bueno. Weiss giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Ven, entonces. No quiero quedarme en este bosque más tiempo del necesario. Entendido. Entonces, ¿cuál es tu semblante? Ruby preguntó después de que habían estado caminando en silencio durante unos minutos. Supongo que deberías saberlo. Mi apariencia es la capacidad de crear glifos. Se pueden usar solos o junto con el polvo almacenado en mi estoque para una variedad de efectos. Te daré una explicación más detallada más adelante. Eso es realmente genial. Parece que puedes hacer muchas cosas. Weiss sonrió levemente ante eso, supongo que puedo. ¿Y tú? Ruby sonrió y desapareció repentinamente, reemplazado por una ráfaga de pétalos de rosa. Un sorprendido Weiss parpadeó un par de veces antes de seguir el rastro hasta su origen. Una Ruby Rose ahora de pie a unos 6 metros de distancia. Soy muy rápida. Dijo Ruby con una ola emocionada. Weiss sacudió la cabeza y se dirigió hacia la chica más joven. Ya veo eso. Simple pero efectivo. Algunos de mis glifos funcionarían especialmente bien con eso. Dime, ¿siempre dejas pétalos de rosa cuando corres? ¿Sí? ¿Por qué? No lo sé. Pero, oye, mi nombre es Ruby Rose, así que encaja. Es justo. Es una lástima que no puedas usarlo como sigilo. De todos modos, no soy bueno en esas cosas furtivas. Prefiero luchar contra las cosas de frente. Sí, me lo imaginé. De todos modos, hemos perdido suficiente tiempo. Necesitamos ponernos en marcha. Me niego a comenzar el trimestre obteniendo una mala calificación.
Oye, ¿se volvió más oscuro? El sol debe haberse ocultado. Weiss se quedó en silencio cuando un gruñido bajo vino de algún lugar a su izquierda. En un instante, Weiss sacó a Myrten Aster mientras Ruby preparaba a Crescent Rose en su forma de guadaña. Las dos chicas permanecieron en silencio, de espaldas la una a la otra, mientras examinaban cuidadosamente el área. Se podían ver varios ojos rojos mirándolos desde la oscuridad. No estoy segura de si estar molesta o agradecida, dijo Weiss mientras tensaba su cuerpo, lista para entrar en acción en cualquier momento. Por un lado, esto nos va a retrasar. Por otro lado, matar a algunos Grimm solo debería mejorar nuestras calificaciones. Esto también nos da una oportunidad de pelear entre nosotros. Bien, podríamos acostumbrarnos a eso ahora, respondió Ruby mientras tamborileaba con los dedos. Cierto. En ese caso, sugiero que nosotros, uno de los Grimm, un Beowulf, se lanzó desde las sombras directamente hacia Weiss. Sin dudarlo, Weiss dio 2 pasos profundos hacia adelante, su cuerpo bajó al suelo, y arremetió contra Myrten Aster. La punta de la hoja parpadeaba como mercurio mientras se clavaba en el pecho del Grimm en 3 lugares. Un giro elegante la sacó del alcance de los Beowulf y de la guadaña de Ruby cuando la golpeó contra el cráneo del monstruo. La atención de Ruby cambió de Grimm, que se desvanecía ante ella, a la que cargaba por detrás. Ella cambió su postura, lista para esquivar en el momento correcto, cuando el movimiento de Weiss la hizo cambiar sus planes. Un glifo blanco con un copo de nieve elaborado apareció ante ella y actuó como una barrera. El Grimm chocó de frente con él y fue forzado rápidamente sobre sus patas traseras. Actuando rápidamente, Ruby enganchó a Crescent Rose alrededor del glifo y detrás del cuello del Beowulf. Ayudada por un disparo del rifle de su arma, Ruby tiró de Crescent Rose hacia ella cuando Weiss soltó el glifo. Cuando el sin cabeza Grimm cayó al suelo, Ruby hizo girar a Crescent Rose nuevamente en una posición lista y regresó de pie con la espalda hacia Weiss mientras los 10 Beowulf restantes avanzaban. Ruby se encontró con su mitad de la carga de frente. Con un grito de guerra, tiró a un lado la garra del Beowulf más cercano y respondió con un rápido corte en el torso antes de continuar con un corte giratorio en la espalda. Disparó otro disparo y dejó que el retroceso llevara la culata de su arma a la cara de otro Beowulf momentos antes de que pudiera agarrarla. Un corte en retirada hacia su sien fue suficiente para terminarlo, pero rápidamente se vio obligada a alejarse del anterior y luego saltar hacia atrás para evitar un golpe por encima de otro. Por su parte, Weiss adoptó una posición reaccionaria. Myrten Aster se mantuvo baja con una ligera inclinación hacia arriba y dejó que su presa se acercara a ella. 2 de los Grimm vinieron hacia ella de inmediato desde el frente mientras ella cambiaba suavemente su peso a su pierna trasera. En el instante en que vio que sus cuerpos se tensaban por un salto, se adelantó entre ellos y dejó que Myrten Aster atacara con una precisión impecable. Ella pinchó la pierna interior de ambos Beowulfs en 2 lugares clave antes de continuar con un corte giratorio mientras estaban en el aire, por el costado de uno y por el otro. Cuando los Grimm tocaron el suelo, inmediatamente colapsaron el uno hacia el otro y se convirtieron en un glifo azul pálido. Weiss apuñaló rápidamente a Myrten Aster en el suelo al borde del glifo y liberó el polvo blanco de su cámara. Ruby balanceó a Crescent Rose con todo su cuerpo y cortó el brazo de un Beowulf antes de usar un golpe de retroceso para clavar la hoja en su pecho. Otro que saltó hacia ella desde atrás la obligó a abandonar su arma y rodar hacia atrás entre sus piernas. Saltó de su rollo con las manos y clavó el Beowulf en la parte posterior con una patada. El Beowulf se tambaleó hacia adelante en el eje de Crescent Rose y cayó sobre él. La fuerza y el posicionamiento de la caída volvió a poner a Crescent Rose de nuevo en la mano de Ruby, donde la levantó en el aire y usó el retroceso de un disparo para aplastar la cabeza del Grimm con su trasero. Ruby rápidamente tomó la posición de los 5 Beowulfs restantes y prácticamente podía sentir los engranajes en su cabeza girando mientras consideraba lo que Weiss le había dicho no momentos antes y lo que había visto al verla haciendo. Weiss. ¿Puedes disparar algo que los atraviese? Ella llamó a su nuevo compañero. Weiss le echó una rápida mirada a Ruby, por supuesto. ¿Quién crees que soy? Entonces prepárate.
Los pétalos de rosa rodearon a Ruby mientras corría hacia y luego pasaba su primer objetivo mientras lo clavaba con el costado de la espada de Crescent Rose. Luego usó la cuchilla como un péndulo para balancearse alrededor de un árbol y hacia su segundo objetivo. A la velocidad del rayo, Ruby golpeó a los 5 Green restantes con golpes deslumbrantes que los hicieron tambalearse y Weiss observó, levemente impresionada, mientras se daba cuenta del plan de Ruby. Ahora. Ruby gritó cuando golpeó al último Green y se apartó del camino. Los 5 Beowulfs restantes ahora estaban en una línea bastante ordenada antes de Weiss y ella inmediatamente desempeñó su papel. Un glifo amarillo apareció en el aire mientras sostenía a Myrtenaster verticalmente frente a ella y hacía girar el barril para convertirlo en polvo amarillo. Con un empuje profundo en el centro del glifo, varios rayos se dispararon y atravesaron el Grim antes de golpear un árbol más profundo. El calor de la electricidad sobrecalentó la savia adentro e hizo que el árbol explotara. Ruby caminó casualmente hacia su compañero, haciendo florecer su arma antes de enfundarla. Oye, vi que hacemos un muy buen equipo. Weiss miró los cuerpos de Green que se desvanecían rápidamente. Así lo hacemos. Debo admitir que su plan no fue malo. Ruby se rió alegremente mientras se balanceaba de lado a lado, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Au, no fue nada. Tú eres la que tiene ese gran rayo increíble. Weiss sonrió mientras envainaba su arma. De hecho lo estoy. Bueno, vámonos. Hemos pasado suficiente tiempo aquí. El último par se ha formado, señor, dijo Glinda mientras caminaba hacia Ozpin, con un pergamino en mano. Ozpin, por su parte, apenas reconoció su enfoque mientras se concentraba en el suyo. Nora Valkyrie y Lieren. Pobre muchacho, no puedo imaginar que esos dos se lleven bien. Han sido amigos cercanos desde la infancia y sospecho que hay algo más entre ellos, comentó Ozpin mientras tomaba el último sorbo de su cacao. Hizo una mueca al darse cuenta de que se había enfriado todo el tiempo que había estado parado sobre el acantilado. Ni siquiera voy a preguntar. Todo lo que se ve es en Miyashiro sin un compañero como estaba planeado. Glinda hizo una pausa por un momento y consideró sus palabras cuidadosamente antes de enfrentar a Ozpin y presionar. Señor, no entiendo su trato con ese chico. Crow lo encuentra medio muerto en una zanja en medio de la nada después de presenciar lo que describió como una lágrima en el cielo y no solo lo acoges, sino que le revelas algunos de nuestros secretos mejor guardados. Admito que es una curiosidad, pero ¿por qué confías tanto en él? Miyashiro es un ser único. Nunca ha habido nadie como él en todos los años que he vivido y dudo mucho que lo haya existido, incluso si viviera hasta el final de los tiempos. Es un comodín en este juego que he estado jugando con Salem y creo que puede cambiar el curso del destino. ¿Cómo podría un niño tener tal poder? ¿Es eso, como lo llamó él, un Magecraft suyo? Eso es parte de eso, sí, pero es mucho más que eso. Shiro es alguien que no debería existir. Francamente, no pertenece aquí, en lo que respecta a Anelka, nunca lo hará. Eso solo. Lo haría invaluable en el intento de manipular el destino. Nelka. Ese es, un nombre antiguo para el mundo, ¿verdad? ¿Qué tiene eso que ver con esto? Corrección. Es el verdadero nombre del mundo. Nelka es la entidad que encarna la voluntad del mundo de vivir y proteger a sus hijos, es decir, toda la vida que vive sobre ella. Shiro es una anomalía para Nelka y, como tal, como todas las anomalías, deben corregirse. Entonces, lo que estás diciendo es que, el planeta está tratando de matar al señor Emilia. No en este momento. Aunque no puedo decir con certeza, creo que ella está actualmente confundida por él. Él es un ser prácticamente idéntico a los humanos que está tratando de proteger, pero tan completamente extraño que podría ser un poco extraña criatura. Siento que ella vigilará de cerca a Shiro por ahora y decidirá qué hacer más tarde. Dudo mucho que Shiro alguna vez tenga su buena voluntad, pero debería ser capaz de evitar enojarla con bastante facilidad. Glinda sacudió la cabeza con un suspiro. Odiaba cuando Ozpin comenzó a seguir así porque no entendía exactamente nada de eso y la mayoría de las veces solo le dolía la cabeza. ¿Qué pasa con la señorita Rose? Preguntó, pasando a un tema que realmente podía entender.
Todavía muestra un gran interés en ella, por lo que parece, el señor Emilia es el que espera cambiar todo. Eso es porque no espero que Shirou cambie todo. Lo que espero es que él simplemente iguale el campo de juego y tal vez arroje una o dos llaves en las obras de Salem. Ruby sigue siendo el que sé que traerá esta sangrienta revolución a un final. Ella no solo está en posesión de los ojos plateados, sino que también tiene un alma simple y, sobre todo, eso es lo que más necesitamos. Shirou también estuvo en posesión de tal cosa, pero su pasado también lo dejó asustado y contaminado para ser de utilidad allí. Cuando le asigné a Shirou que cuidara a Ruby, lo que quería que sucediera es que se dé cuenta de lo similares que son, o, en cualquier caso, e intente prepararla para lo que sabe que vendrá. Mientras nosotros y los otros profesores le enseñará lo mejor que podamos, el simple hecho es que Shirou, debido a su edad y personalidad, puede influir en ella de una manera que no podemos. Él afilará el arma conocida como Ruby Rose y atemperará su alma para que pueda salvarla de la oscuridad que se aproxima. Señor sabía que, con el debido respeto, cuando lo pone de esa manera, suena casi insensible. Tal vez, pero creo que serán, y ya lo son, mucho mejor por eso. Solo mire las interacciones recientes entre Ruby y Weiss como prueba. Por todos los derechos, de acuerdo con sus perfiles de personalidad, deberían haber estado en cada las gargantas de los demás y, sin embargo, aquí están ahora, caminando tranquilamente, Weiss explicando su semblanza a Ruby en detalle, después de que mataron a una manada de Beowulfs con una velocidad y eficiencia impresionantes. ¿Crees que Shirou es la causa de eso? Hasta cierto punto. Creí que serían perfectos el uno para el otro desde el principio, por eso esperaba que se convirtieran en socios o al menos estar en el mismo equipo, pero su relación actual es mucho más amable de lo que esperaba. Estoy casi seguro de que su mano está en esto en alguna parte. Tal vez su estimación inicial fue justo. Quizás. De cualquier manera, este giro de los acontecimientos es más fortuito. Si tú lo dices, dijo Glinda mientras volvía su pergamino y cambiaba la alimentación a una de Pirra y Jaune. ¿Qué pasa con este tipo Jaune? No me importa lo que digan sus transcripciones, simplemente no está listo para este nivel de combate. Sinceramente, siento pena por la señorita Nikos. Ese chico solo la arrastrará hacia abajo. Creo que lo descubriremos lo suficientemente pronto. A su ritmo actual, deberían llegar al templo en solo unos minutos. Hablando de eso, Glinda desactivó su pergamino y se volvió hacia Ozpin. ¿Qué usaste como reliquias este año? Ozpin sonrió. Entonces, ¿ese blanco es tu semblanza sin polvo? Ruby preguntó mientras ella y Weiss continuaban por el bosque. Más o menos. Podría usar Dust con él, pero, como no está preparado para canalizarlo, hacerlo produciría resultados menos que útiles. Entonces solo lo usas como una pared. Ese es un uso para él. También puedo usarlo como una plataforma en el aire para saltos y algunas otras cosas. Por ejemplo, puedo controlar la fricción de la superficie para hacer esto. Weiss despegó en un sprint, apareciendo glifos blancos en el suelo frente a ella, pero algo sobre su movimiento le pareció extraño a Ruby. Le tomó ponerse al día usando su propio semblance para darse cuenta de que Weiss ya no estaba corriendo, sino que estaba patinando sobre sus glifos como si estuvieran hechos de hielo. Eso es tan cool. Ruby dijo mientras corría junto a su compañero. Weiss se regodeó con los elogios, agradecida de que alguien haya aprobado este método de viaje para variar. Con el deseo de impresionar a Ruby aún más, Weiss decidió terminar las cosas con la floritura adecuada y ejecutó una imagen perfecta de doble hacha antes de detenerse. Oye, ¿crees que podría intentarlo? No veo por qué no. Tengo un rango excelente con estos después de todo. Genial. Eres el mejor, Weiss. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada demasiado complicado. Solo copia mis movimientos y deberías estar bien. Solo asegúrate de comenzar a correr para que tengas un buen impulso. Lo tengo. Cuando estés listo, Weiss. Ruby dijo mientras se ponía en posición de correr. Weiss creó algunos glifos a unos 15 pies de distancia de ella y luego observó cómo la niña más joven desaparecía en una ráfaga de pétalos de rosa. Fue en ese momento que Weiss se dio cuenta de que había cometido un terrible error.
También fue en ese momento que Weiss se dio cuenta de que no podía hacer nada, ya que, a pesar de todas sus habilidades, el tiempo de rebobinado no era una de ellas. Todo lo que pudo hacer fue mirar impotente mientras Ruby daba un paso en el glifo, resbalaba y caía sobre su trasero, y era enviada disparada sin control hacia adelante, volteándose y cayendo mientras chocaba con el suelo, los árboles, las rocas y las ramas bajas. Ruby. Weiss gritó mientras salía tras su compañero, patinando lo más rápido que pudo en un esfuerzo por mantenerse al día con la otra chica. Estaba inmensamente agradecida de que el semblante de Ruby dejara un rastro de pétalos de rosa a su paso y que evidentemente no se había apagado porque temía haberla perdido de lo contrario. Cuando Weiss finalmente la alcanzó, Ruby estaba tumbada boca abajo en lo que parecía un montón de hojas y hierbas largas, sus ojos giraban casi visiblemente mientras gemía de dolor. ¿Estás bien? Weiss preguntó mientras se deslizaba hasta detenerse. Nunca volveré a hacer eso, respondió Ruby mientras miraba a Weiss y hacía todo lo posible para que el mundo dejara de girar. Dios mío, no puedo creer lo tonto que eres. Sé que dije que empezaras a correr, pero eso no significaba que usaras tu semblante. Ruby negó con la cabeza y puso mala cara a Weiss, la expresión se veía muy extraña ya que todavía estaba al revés. Oye, así que me gusta ir rápido. Gran cosa. No sabía que eso pasaría. Weiss gimió y masajeó el puente de su nariz con la mano izquierda, cuando una sensación molesta la obligó a detenerse y mirar a su alrededor. Había algo realmente desagradable en este pequeño claro en el que se encontraron. De hecho, si ella no estaba loca, se veía como oye, ¿se volvió más oscuro? Ruby preguntó mientras rodaba hacia atrás en una posición sentada. Oh, genial, dijo Weiss mientras volvía a masajearse el puente de la nariz. ¿Te las arreglaste para tropezarte con El sonido del graznido y el aleteo de grandes alas se escuchó en lo alto y se hizo cada vez más fuerte. Oh, genial. La pareja miró hacia arriba como un Nevermore muy grande, lenta pero seguramente comenzó a descender a su nido, en el que se encontraban en medio. ¿Quieres luchar contra eso? Weiss le preguntó a Ruby, bastante pálida y con los ojos muy abiertos. Ruby sacudió lentamente la cabeza, no, en realidad no. ¿Qué tal si corremos, entonces? Sí, correr parece una muy buena idea. El templo abandonado, como su nombre indica, no se parecía en nada a un templo según la mayoría de la gente. Era una gran rotonda de piedra de casi 30 metros de diámetro con solo una pequeña sección de muro en ruinas a un lado y 5 pilares que sostenían lo que alguna vez pudo haber sido parte de un techo. Justo dentro del perímetro del piso de piedra había 18 pedestales encima, que eran piezas de ajedrez negras y doradas, y actualmente examinando esas piezas había 2 mujeres jóvenes de cabello largo que también eran negras y doradas. Los ojos de Blake se estrecharon cuando escuchó débilmente algo en la distancia. Miró hacia el cielo por un momento antes de hacer una pregunta más, ¿es que un gigante Nevermore se dirigió hacia aquí? Nos siguió, Ruby y Weiss exclamaron al unísono. Yang levantó los brazos y gritó de frustración cuando ella se rindió. ¿Sabes? Probablemente deberíamos ayudarla, señaló Blake mientras señalaba a Pirra, quien apenas logró evitar una de las garras del Beat Stalker. Todos ignoraron el grito de ayuda de Jaune. En eso. Ruby dijo mientras preparaba a Crescent Rose. Yang y Weiss la llamaron para que esperara, pero ambos llegaron demasiado tarde cuando Ruby despegó en una ráfaga de pétalos de rosa. Pyrrha saltó hacia adelante y apenas esquivó otro golpe de garra, pero fue demasiado lenta y demasiado desequilibrada para esquivar la segunda garra. Cuando fue lanzada, Ruby se precipitó con un grito de guerra teniendo a Crescent Rose lista. El Death Stalker se movió para golpearla con sus garras, por lo que Ruby respondió con un corte giratorio en el costado de la garra atacante. Para sorpresa de Ruby, Crescent Rose no pudo perforar el duro caparazón de Grimm y el ataque que debería haberse detenido fue simplemente redirigido. La garra le sujetó el hombro a Ruby y la hizo girar hacia el aguijón que se le venía encima. Incapaz de esquivar, Ruby alteró su rotación lo suficiente como para sacar a Crescent Rose e interceptar el aguijón con su eje.
La fuerza del impacto lanzó a Ruby hacia atrás y hacia el suelo, haciéndola saltar una vez antes de que lograra poner sus pies nuevamente debajo de ella y cavarlos, y su mano derecha en el suelo mientras levantaba el arma de Crescent Rose y la abría. Fuego. Ruby, sal de ahí. Yang dijo que los disparos de Ruby hicieron poco más que molestar a los Grimm. Concediendo a que luchar contra esta cosa sola era una mala idea, Ruby enfundó su arma y se volvió para correr hacia el grupo solo para ser detenida por una línea de plumas disparadas por el Nevermore, una de las cuales atravesó su capa y la inmovilizó en su lugar. Ruby. Yang gritó cuando el Deathstalker arremetió con su aguijón. Incapaz de liberarse e incapaz de sacar su arma a tiempo, Ruby solo podía mirar impotente mientras el aguijón parecía acercarse a ella en cámara lenta. Si bien su aura ciertamente suavizaría el golpe, esa cosa golpeó como un camión y no estaba completamente segura de que pudiera absorber completamente el golpe dado el daño que ya había recibido. Yang partió a toda velocidad, rezando por la velocidad que nunca había tenido para poder llegar a tiempo a su hermanita. Apenas dio 3 pasos antes de una mancha blanca, moviéndose a velocidades cercanas al nivel de Ruby, disparada por ella. Weiss patinó hacia adelante tan rápido como pudo. Myrtenaster se preparó con polvo blanco para salvar a su compañero, pero nunca pudo ser lo suficientemente rápida como para vencer la racha de plata que parecía aparecer de la nada y cortar el aguijón de la bestia de su cola. Sorprendidos, el grupo miró hacia donde había venido la raya plateada para ver a un joven pelirrojo con armadura blanca plateada parado en una pequeña colina, con su arco negro preparado mientras alcanzaba otra flecha. Sin embargo, se detuvo cuando Weiss recuperó su conciencia y terminó su acción, apuñalando su estoque en un glifo azul pálido en el suelo y envolviendo parte del Grimm en hielo. Dios, no puedo creer que hayas hecho eso, dijo Weiss cuando Ruby finalmente logró liberarse. Querer salvar a la gente es bueno y asegurarse de no morir en el proceso. Ruby pareció encogerse de vergüenza cuando se volvió para mirar a su compañero. Lo sé. Pero gracias por salvarme, Weiss. Me alegra saber que me respaldas. Weiss resopló cuando cruzó los brazos y miró hacia otro lado, un ligero sonrojo sacudió sus mejillas, no me agradezcas. Shirou es quien te salvó. ¿Están todos bien? Shirou gritó mientras se acercaba al grupo, su arco hacia atrás en su forma de espada y enfundado. Muy bien. Gritó Nora mientras lanzaba su puño al aire. Mientras tanto, Yang le dio a Shirou un pulgar hacia arriba y una sonrisa de agradecimiento antes de salir corriendo para envolver a su hermana en un abrazo de oso. Esa fue una gran oportunidad, Shirou. Tu tiempo fue impecable, comentó Ren. Honestamente, es un poco molesto. Siempre parece que llego tarde a cosas como esta. Hubiera sido mucho mejor si hubiera podido estar aquí antes y detenerlo antes de que las cosas se pusieran tan desesperadas. Bueno, ya sabes lo que dicen. El héroe siempre llega tarde. Dijo Nora. La sonrisa de Shirou fue un poco amarga cuando respondió. Tal vez, pero realmente no me llamaría un héroe. Chicos. Haune dijo, habiendo bajado del árbol y regresado al grupo con la ayuda de Pirra. Esa cosa está dando vueltas. ¿Qué vamos a hacer? Mire, no tiene sentido que se pierda el tiempo. Nuestro objetivo está justo enfrente de nosotros, dijo Weiss, señalando el templo. Tiene razón, dijo Ruby, señalando a Weiss. Nuestra misión es agarrar un artefacto y regresar a los acantilados. No tiene sentido luchar contra estas cosas. Corre y vive. Es una idea que puedo respaldar. Dijo Haune. Haune y Shirou se dirigieron a las ruinas. Haune agarró la segunda torre de oro, mientras que Shirou, después de comprobar las otras reliquias, agarró al obispo de oro. Hora de irnos. Dijo Ren al notar que el hielo que sujetaba al Deathstalker comenzaba a resquebrajarse. Correcto. Vamos. Ruby dijo mientras hacía señas a todos en adelante. Mientras Shirou observaba a Ruby adelantarse al grupo y saltar a una roca, haciéndoles avanzar, no pudo evitar estar de acuerdo con las afirmaciones de Ozpin. Era hiperactiva, un poco desenfocada y tal vez indisciplinada, pero Ruby Rose tenía un carisma innegable que atraía a las personas y, sin duda, las empujaba hacia adelante.
Ella abordó la vida con una creencia inquebrantable en sí misma y en su causa y con un entusiasmo ilimitado que fue fácil dejarse atrapar. Mientras que la forma en que estimulaba a todos hizo que su corazón se llenara de dolor, él reafirmó la promesa que se hizo a sí mismo el anterior noche. Si alguien pudiera salvar a Remnant de la amenaza de Salem, eran Ruby Rose y Shiro. Haría todo lo que estuviera en su poder para prepararla para eso. El grupo de 9 atravesó el bosque tan rápido como pudieron sin adelantarse a los demás. Estaban llegando al borde del bosque ahora y se topaban con un camino en ruinas que conducía a una torre en ruinas suspendida sobre un gran abismo. Si pudieran llegar a la cima de la torre, podrían llegar fácilmente a la cima de los acantilados y regresar al acantilado Beacon. La única falla en su plan fue el gigante Nevermore que se abalanzó sobre ellos y se encaramó en la torre hacia la que habían estado corriendo. En el momento en que pasó por encima, el grupo se dispersó y se cubrió detrás de los arcos en ruinas mientras el Nevermore graznaba. Bueno, esto es genial. Jan dijo molesta mientras ella miraba alrededor de su cubierta. Mientras tanto, Jaune miró hacia atrás en el tiempo para ver al Death Stalker salir de la línea de árboles y atacar hacia ellos. ¡Ah, hombre, corre! Él gritó. Justo cuando Jaune comenzó a gritar, Shiro salió de detrás de su cubierta y preparó su arco. Tocó la flecha y esperó medio latido para que se disparara el polvo antes de dejarlo volar. La flecha atravesó el aire como un meteorito antes de golpear en el pecho de Nevermore, explotando al contacto. Chillando de dolor, los Nevermore salieron a los cielos incluso cuando Shiro continuó lanzándolo con flechas normales. Tan rápido como Shiro había sido con sus ataques, el Death Stalker había sido aún más rápido con su carga. Justo cuando dejaba volar la última flecha, estaba sobre él y se alzaba para golpearlo con sus garras solo para que Black y Ren lo detuvieran interceptando con un corte transversal. Weiss estaba entonces a su lado y agarrando su brazo, un glifo ya formándose debajo de ellos. Los dos saltaron cuando el Death Stalker volvió su atención hacia los ahora huidos Black y Ren. Ve. Pira gritó mientras se detenía y deslizaba a Milo en su forma de rifle antes de disparar contra el acechador de la muerte, Ren rápidamente llegando a su lado y prestando sus propios disparos. Cuando el acosador de la muerte estaba a punto de golpearlos, solo entonces dejaron de disparar y se volvieron para correr. El grupo corrió a través del puente a toda velocidad, su destino casi al alcance, cuando el Nevermore regresó y usó sus alas para destruir el centro del puente. Shiro, que había estado en el centro exacto del puente, observó impotente cómo su mundo explotaba a su alrededor. Vio a Ruby, Weiss, Jan, Nora y Jaune llegar a la torre mientras caía impotente hacia el abismo sin fin de abajo. El tiempo se ralentizó para Shiro cuando su vida pasó ante sus ojos. No hubo tiempo suficiente para proyectar una cuerda para una flecha. No había un arma en el conjunto de Unlimited Blade Works que pudiera usarse para volver a subir. No importaba lo mucho que pensara o lo que contemplara usar, simplemente no había forma de que saliera de esto. Esto fue. Iba a morir. Mientras caía en picado a su destino seguro, Shiro se sorprendió al descubrir que no quería morir. Después de todo el infierno por el que había pasado, después de todas las vidas que habían sido sacrificadas en su lugar, después de todo el dolor, el sufrimiento y el tormento que había sufrido, él todavía quería seguir viviendo. Ya sea debido a su sentido de autoconservación, que todavía existe de alguna manera, o debido al hecho de que no quería que todos los sacrificios que se habían hecho por él se desperdiciaran, no estaba seguro, pero eso no cambió la verdad de ello. Shiro. Ruby gritó mientras veía a su amiga caer en picado desde el puente. Por otro lado, Black miró hacia abajo y agarró sus ojos ocres. Podía ver el miedo y la impotencia ardiendo dentro de ellos, por lo que se lanzó hacia él antes de que lo que sucedía se registrara. Rápidamente alcanzó a Shiro y agarró su brazo extendido antes de lanzar un extremo de Gumball Throw, ayudado por el retroceso, hacia una de las estructuras que corrían a lo largo del puente. Juntos, giraron alrededor de la base del puente antes de que Black arrojara a Shiro encima, uniéndose a él no un momento después. Emilia Shiro, pero por favor llámame Shiro, dijo Shiro en el segundo en que ambos estaban relativamente a salvo. Black belladona.
Me gustaría que supieras que ahora te considero un muy buen amigo. Creo que puedo vivir con eso. Tenemos que sacar esa cosa. Ruby dijo después de asegurarse de que Shiro estaba bien. Entonces golpeémoslo con todo lo que tenemos, sugirió Yan. Los 5 prepararon sus armas cuando el Nevermore regresó para otro pase. Como uno, lo atacaron con una andanada de disparos, flechas y fragmentos de hielo, pero nada de lo que usaron tuvo ningún efecto ya que destruyó la plataforma en la que estaban parados con su ala. El quinteto saltó rápidamente de escombros a escombros antes de aterrizar en una sección más alta del puente más cerca de los acantilados. Nada de esto está funcionando, dijo Weiss. Ruby vio como Black usaba Gumball's Road para azotar a un área más alta, Shiro a remolque, y Yang disparó inútilmente con Emberselica. Tengo un plan. Cúbreme, gritó Ruby mientras se lanzaba hacia Black y Shiro. Weiss preparó Mirtenaster y entró sin dudarlo. De vuelta en la sección inferior del puente, Jaune, Nora, Pirra y Ren estaban luchando contra el Death Stalker. Tenemos que movernos, Jaune dijo mientras corrían hacia adelante. Jaune y Pirra bloquearon las garras del Green con sus escudos mientras Nora abrió fuego sobre su cabeza expuesta con su lanzagranadas y Ren cargó hacia adelante, disparando sus armas. Jaune y Pirra fueron rápidamente expulsadas por la fuerza bruta de la criatura cuando Nora se detuvo para recargar. Ren dio la vuelta a su intento de agarrarlo con sus 2 garras y se lanzó a una serie de barras giratorias mientras navegaba por su espalda. Justo cuando estaba a punto de tocar el suelo al otro lado, su cola cayó y lo golpeó con fuerza contra el suelo antes de golpearlo contra una pared cercana. Ren gimió de dolor cuando se apartó de la pared y Jaune observó con asombro cómo el otro chico estaba envuelto por una tenue aura verde. Ren está brillando. ¿Por qué está Ren brillando?, preguntó Jaune mientras se agachaba bajo otro golpe de garra. Oleada de almas. Pirra respondió mientras golpeaba la otra garra de la criatura con Milo. Es otro atributo del aura que olvidé mencionar. Es un ataque realmente poderoso que solo se puede usar bajo ciertas condiciones. ¿Puede matarlo? Probablemente. Ren, ¿qué necesitas? Tómalo en el aire. Ren respondió cuando entró en una postura baja y comenzó a concentrar su aura. En eso. Nora, prepárate. Pirra, conmigo. Hazlo. Jaune y Pirra se apresuraron a cruzar uno frente al otro en un patrón serpentino antes de cortar las piernas externas del Death Stalker y sacarlas de debajo. Levántelo. Nora disparó una granada en la parte inferior del Green con forma de escorpión, y la explosión solo le levantó las patas traseras. Sosténgalo. Jaune y Pirra se movieron rápidamente debajo de ella y usaron sus escudos para sostener a la criatura, levantando su frente un poco más alto. ¿Listo? La risa de Nora fue un poco maníaca cuando giró su martillo y lo golpeó en la parte inferior del Grim, la explosión resultante lo lanzó al aire. Ahora, Ren. Ren se adelantó a una velocidad mayor que la habitual para él, dejando un rastro de imágenes posteriores a su paso. Saltó alto en el aire, saltando de la parte posterior del acechador de la muerte aún en ascenso para subir antes de voltearse, con los brazos extendidos sobre él y cruzando las muñecas. Succesionar. El viento verde se unió cuando comenzó a girar rápidamente y disparó sin cesar Stormflower Spiraling Lotus. El poder creciente de Ren se rompió y fue lanzado hacia abajo a una velocidad increíble, atravesando la gruesa armadura del Death Stalker como si estuviera hecha de papel de seda mojado. Ren aterrizó en cuclillas delante de los demás cuando el cadáver del acosador de la muerte cayó al barranco. Todos se giraron para mirar con preocupación la batalla que se libraba arriba. Shiro y Black se pararon sobre un pilar, con las armas preparadas, y vieron cómo el Nevermore daba vueltas. Black abrió fuego cuando Shiro soltó flecha tras flecha para atraer a la criatura hacia ellos. Con una sincronización perfecta, tomaron el aire. Black arrojó a Shiro aún más alto cuando aterrizó en la espalda del pájaro gigante y estrelló a Gumball's Road en sus sienes antes de usarlo como un reinado para conducir a la bestia. Gritó desafiante solo para que un Shiro que cayera perdiera una flecha de hielo en la base de su boca, y la formación de hielo resultante abriera su pico. La segunda flecha de Shiro se alejó.
Black retiró el Gumball Shroud y arrojó un extremo hacia Jan, que había saltado al aire usando los glifos de Waze. Con la ayuda de Black y el retroceso combinado de sus armas, Jan se colocó sobre el Nevermore antes de ser golpeado, el puño primero, contra su cráneo. La fuerza del impacto hizo añicos el hielo, enviando fragmentos afilados como cuchillas por su garganta y causó que se desmayara y comenzara a caer en picado. El Grim se estrelló contra el puente cerca de donde Ruby estaba esperando, el puente se rompió bajo la tensión. El cabello, la capa y la falda de Ruby comenzaron a revolotearse en una misteriosa corriente ascendente mientras los pétalos de rosa se materializaban a su alrededor. Dirigió su atención a un enfoque de cuchilla en su objetivo y contuvo el aliento mientras contaba los latidos de su corazón, esperando con agonizante paciencia que todo estuviera perfectamente alineado. Cuando finalmente se adelantó, se movió con la velocidad de un huracán furioso. Crescent Rose se volvió borrosa mientras saltaba de una piedra a otra, cruzando el camino de Nevermore en todas direcciones. Con un último corte giratorio, Ruby se lanzó hacia abajo, Crescent Rose desgarró el estómago del Nevermore, y hacia donde esperaban Waze y Shirou, con el glifo del rayo y la flecha del rayo listos. Nevermore recuperó la conciencia e instintivamente extendió sus alas en un intento de detener su caída solo para que se liberaran los ataques preparados. Su objetivo era verdadero cuando separaron las alas de Nevermore de su cuerpo. Ruby cargó un cartucho especial de rondas de alta velocidad en Crescent Rose y se preparó donde estaba parada en uno de los glifos de Waze. En el instante en que se lanzaron los ataques, una serie de glifos aparecieron frente a ella formando una rampa dirigida directamente a la boca de Nevermore mientras gritaba de dolor e ira. Ruby volvió a despegar y golpeó la superficie casi sin fricción de los glifos frente a ella, patinando sobre ellos mientras se lanzaba hacia la caída del Nevermore. Preparó a Crescent Rose a su lado, la hoja se dobló más hacia atrás hasta que parecía más una hoz mientras la mantenía cerca de su cuerpo y la inclinaba para comenzar a girar más y más rápido. La niña y el monstruo finalmente se encontraron en el aire y Ruby desapareció. Un latido pasó y luego otro antes de que una serie de disparos resonara y aparecieran innumerables cortes y agujeros en el cuerpo del Nevermore. Soltó un último grito cuando Ruby irrumpió por el otro lado y aterrizó sobre los restos del puente agachado, dejando que Crescent Rose descansara sobre sus hombros, la punta de la espada en el suelo, mientras el cadáver de Nevermore caía en el interminable abismo debajo.